muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas. Desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile, aquí en Europa o en diferentes partes del planeta. Saludamos a todos nuestros seguidores en esos lugares y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Cuentan los historiadores en sus libros antiguos que en Europa, en los inicios de la Edad Media, allá por el siglo VII después de Cristo en adelante, surgieron una serie de personajes públicos que poco a poco se fueron haciendo famosos y populares. Se llamaban los juglares, los trovadores y los bufones. Así que, antes de centrarnos en el mensaje de hoy, nos transportaremos a aquel mundo medieval y aquel mundo fantástico de arte, poesía y, sobre todo, del noble arte de la retórica y la narrativa. Los juglares eran narradores de historias que trabajaban en las plazas de los pueblos, en las ferias, en las cortes y en los palacios para hacer su arte ante los señores. Los juglares y los trovadores eran generalmente personas cultas que sabían del arte de hablar, sabían de música, de poesía, de danzas y dominaban como pocos el arte de hablar en público. Pero juglar o trovador era un término genérico que no solo se atribuía a personas con cultura, cantautores y otros menesteres del entretenimiento, sino que algunas veces la figura del juglar describía también a personajes pícaros, farsantes y charlatanes que también lo sabía. Pero en definitiva los juglares eran en general personajes que entretenían a las multitudes, a los señores feudales, a los reyes y a los nobles, en las cortes, en las fiestas y en los pueblos, para divertirles, para hacerles pasar el tiempo y para sacarles el dinero. La palabra latina juglar parece que estaba relacionado con la palabra juego, porque eso era precisamente lo que ellos hacían con las palabras, con los gestos y con los ejercicios malabares. Los juglares amenizaban a la gente en las calles con sus canciones, con sus instrumentos musicales, contando poesías, contando gestas heroicas, contando proezas de héroes legendarios, contando aventuras, chistes y bromas irónicas. Actuaban cantando canciones y contando historias que en muchas ocasiones no eran reales, sino inventados por ellos mismos para dar más entusiasmo a su trabajo y hacer así más interesantes las narraciones, despertando la ilusión, la imaginación, las emociones, el suspense y los sueños ante la ignorancia de la gente que no podía comprobar si lo que el juglar decía era verdad. Contaban y cantaban también historias románticas de damas y caballeros medievales, siempre con finales felices, por supuesto. Los juglares contaban mensajes que de alguna manera motivaban y cambiaban la perspectiva de la vida de los oyentes. O sea, eran personajes motivadores de la gente, que influían en la gente, entretenían a la gente, yendo con sus historias de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, de palacio en palacio para ganarse la vida ante la gente. Los juglares y los bufones poco a poco se fueron haciendo muy importantes como unos artistas populares, como unos auténticos showmans movedores de masas. Los juglares, los trovadores y los bufones de la Edad Media eran gente que le contaban a la gente lo que la gente le gustaba oír, con su carisma de carácter, su forma expresiva corporal y su vestimenta especial atraían siempre la atención, la mirada y la curiosidad de los habitantes de los pueblos y de los señores feudales. En el caso de los bufones, eran personajes más extrovertidos que los juglares, porque los bufones mayormente se dedicaban a hacer reír a la gente, llegando incluso a tener un estatus más alto que los juglares, porque los bufones fueron aumentando su estatus gracias al trabajo que hacían para la realeza, porque no solo hacían malabarismos ante el rey, sino que también eran personas que conquistaron la confianza de los reyes por medio de la risa. Sí, la risa conquista a la gente, estimado oyente.
y los bufones se hicieron famosos porque conquistaron por la risa y por el entretenimiento a los señores feudales, a los reyes y a la gente de posición. Por eso, los bufones crecieron más que los juglares. Los bufones, con sus chistes e ingenio para la ironía, despertaban la risa e incluso los contrataban para la función de levantar la moral del ejército, animar a los reyes, motivar a las personas y decir con ironía algunas verdades que no se podían decir. Los bufones se centraban en su espectáculo haciendo reír y reír y reír a la gente, porque la risa vende, la risa atrapa, la risa conquista, la risa relaja, la risa da confianza. Las carcajadas generan empatía ante la gente. En definitiva, los bufones de la Edad Media proporcionaban a la gente lo que la gente buscaba y lo que la gente quería: entretenimiento, sonrisa, escuchar historias nuevas, escuchar aventuras, evadirse de la realidad, ilusionarles con cuentos, motivar a la gente e incluso darles un espectáculo de circo. Estos eran los bufones y los juglares de la Edad Media. De la misma manera, estimado oyente, todas las descripciones que hemos dado antes de los juglares y los bufones corresponden exactamente con las características de los líderes del día de hoy. En la red, en las iglesias y en nuestra sociedad existen también infinidad de juglares, trovadores y bufones que hoy llamaríamos políticos, periodistas, pastores y psicólogos. Las 4 P's de los engañadores de esta sociedad. Los políticos en la economía, los pastores en la religión, los periodistas en la información y los psicólogos en las falsas terapias del corazón. Todos ellos son a la vez los juglares, trovadores y bufones modernos que engañan a la gente con sus historias, con su carisma, con su música y con su verborrea para manipular, entretener, distraer y vivir de la gente, gracias a la ignorancia de la gente que se lo cree todo sin investigar nada, distrayendo la mente de la gente de lo verdaderamente importante en sus vidas, que es lo espiritual. En ese sentido, lo único que ha cambiado a lo largo de los siglos es la terminología. Antes se les llamaba trovadores, ahora se les llama políticos. Antes se les llamaba juglares, ahora se llaman pastores. Antes bufones, ahora psicólogos. Antes cantautores, ahora cantantes de la farándula cristiana. Los políticos, periodistas, pastores y psicólogos han destrozado al hombre en todas las áreas de la verdad del hombre y de la vida del hombre, diseñando una ingeniosa retórica con infinidad de discursos engañosos, prédicas herejes, información distorsionada y terapias mentirosas, para entretener a la gente y desviar a la gente de lo verdaderamente importante para la gente. Ahora, llevando todo esto a la Biblia, llevando este tema elegido para hoy, Pedro y Pablo, los 2 oradores más importantes de la palabra de Dios, nos dicen que en su tiempo también hubo juglares y bufones, pero ellos los llamaban charlatanes y embaucadores. Dice Pablo en Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Hay muchos charlatanes y embaucadores a los cuales es necesario taparles la boca, porque revuelven a la gente por el ansia de ganar dinero. Y Pedro lo dice también en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, cuando dice: Escuchad bien esto, aparecerán charlatanes dominados por sus propias pasiones. Pasión no es solamente algo relacionado con la cama, no. Pasiones son también, por ejemplo, la pasión por tener fama y poder, la pasión por el dinero, o sea, la avaricia, y por supuesto, la pasión por la cama, teniendo amantes, viviendo en unión libre, viviendo en inmoralidad, admitiendo el divorcio, incluso siendo divorciados y recasados. Todo eso son pasiones: fama, finanzas y fornicación. Las 3 Fs. Lo mismo que decía Pedro y Pablo, así sucede con los líderes de las iglesias, a cual más bufón, a cual más trovador o juglar, al cual más mentiroso y showman. En el día de hoy hay miles de bufones, juglares
y trovadores de canciones cristianas, donde todos tratan de conquistar al pueblo y sacarle el dinero de alguna manera al pueblo, tal como hacían los bufones, los juglares y los trovadores de la Edad Media. Pero la verdad es una sola, estimado oyente, y de usted depende decidir dónde y con quién se queda, en medio de tanto juglar y en medio de tanto bufón predicador del día de hoy. Pero para eso, para hallar la verdad, para no dejarse engañar por los bufones, hay que buscar la verdad. Alguien tiene que tener la verdad, estimado oyente. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, siempre lo decimos. Alguien tiene que ser serio y no bufón. Alguien tiene que decir la historia verdadera y no a medias, como lo hacían los juglares y los trovadores de la Edad Media. Dios ha dejado en la tierra a los verdaderos predicadores que no son ni juglares, ni bufones, ni trovadores, ni cantantes de la farándula cristiana, sino que somos veraces proveedores de la verdad. Tiene que haber alguien que tenga la verdad antes de que se termine la vida o se termine el planeta. Use la razón, estimado oyente, use el esfuerzo, use el tiempo, use el estudio, use la tecnología, use su Biblia y use también este canal para filtrar y filtrarnos a ver si somos bufones, juglares o trovadores mentirosos de la verdad cristiana o por el contrario, somos profetas de la verdad completa. Pablo, en 2 de Corintios, reivindicó su ministerio, defendió su prédica ante los falsos apóstoles y predicadores de su tiempo, y nosotros hacemos lo mismo que Pablo. Vayamos entonces un momento a la segunda carta de Corintios capítulo 11, versículo 1, versículo 4 y versículo 6. Dice el versículo 1. Ojalá me soporten un poco mi locura, aunque les cueste, sopórtenmela. Y nosotros le pedimos a usted lo mismo que Pablo, estimado oyente. Soporte un poco este mensaje hasta el final, soporte este mensaje que puede parecer de locos, pero somos los más cuerdos de toda la red. Dice Pablo en el versículo 4. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si alguien les predica a ustedes un evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, estoy seguro que a ese lo recibirán con facilidad. Por eso, estimado oyente, tenga cuidado con los bufones, juglares y trovadores modernos de hoy, que le enseñan sobre un Jesús amoroso que no existe, un Jesús social que no existe, un Jesús bonachón que no existe, un Jesús calvinista que no existe, un Jesús católico romano que no existe, un Jesús tipo ángel al estilo de los herejes testigos de Jehová que no existe, un Jesús que no es Dios, como dicen muchos, pero no existe, un Jesús moral, un Jesús adventista, un Jesús unicitario, un Jesús rabínico, mesiánico o judío, un Jesús diferente a lo que enseñamos nosotros en este canal. Es decir, un Jesús radical y centrado en su evangelio. Ese es el verdadero Jesús que la gente no soporta y precisamente nosotros sí predicamos. Y predicamos también un evangelio que no es el de la prosperidad. Predicamos un evangelio que no es de milagros, ni el evangelio del amor de Dios, ni un evangelio de las obras buenas, ni un evangelio de bendiciones, ni un evangelio maldito. Tenga cuidado, estimado oyente, como decía Pablo, con esos enfoques de Jesús y esos evangelios diferentes. El evangelio verdadero se predica en este canal y el verdadero Señor Jesús, el Señor del evangelio, se predica también en este canal. Dice Pablo en el versículo 6. Es posible que yo sea un orador malo y tosco, pero no soy tosco ni malo en conocimiento y revelación. Y esto se lo hemos demostrado a ustedes muchas veces. Esto lo decía Pablo a los corintios, un grupo de creyentes frívolos, flojos, superficiales, religiosos, ignorantes de la verdad, desordenados, con errores doctrinales graves, inmaduros, con poca confianza en el apóstol Pablo y que no les gustaba mucho la radicalidad directa de Pablo. De la misma manera, estimado oyente, este pasaje de 2 de Corintios 11 y sus 3 versículos sucede en el día de hoy. La gente no soporta nuestra oratoria tosca, nuestro estilo radical, incluso loco.
nuestra forma de estudio detallado, nuestra locura de temas, nuestras prédicas directas, ni les gusta que derribemos sus argumentos o denunciemos sus doctrinas falsas. Lo que decimos parece de locos, como decía Pablo. Si vienen otros predicadores, trovadores y bufones con historias sensacionalistas del fin del mundo, de motivación personal, de prosperidad, de bendiciones y la mentira de que Dios le ama, a eso sí, la gente lo sigue como decía Pablo en el versículo 6, o como seguían en la Edad Media, con mucho entusiasmo, a los bufones, a los juglares y a los trovadores mentirosos de aquella época. Se repite la misma historia. Ahora, hablando de trovadores y juglares, ¿cuál es la característica típica de nuestra oratoria? ¿Cuál es la esencia única de nuestro mensaje? ¿Cuál es la forma original de cada prédica? ¿Cuál es la centralidad de cada mensaje? ¿Cuál es el sello que imprimimos en cada enseñanza? ¿Y cuál es el redireccionamiento de cada programa? Pues sí, creo que lo ha acertado. Si es seguidor nuestro, seguro que lo ha acertado. Es siempre el mismo estilo, estimado oyente. Radicalidad, intensidad, constancia, racionalidad y conocimiento bíblico. La esencia de la oratoria del Ministerio Tinajas es llevarlo a usted siempre, de una forma o de otra, hacia su reflexión y hacia su salvación. Esa es nuestra meta, ese es nuestro centro y así es como debe ser. ¿Y cuál es la forma de los bufones de hoy? Sean profetas, sacerdotes, apóstoles, rabinos, pastoras, pastores o predicadores. ¿Cuál es su formato y su contenido? El formato es hacer de juglares y hacer de bufones. Es rellenar un tema, es hacer reír, es engañar con historias o doctrinas, es llenar el tiempo como sea, es distraer a la gente, es motivar a la gente, es contentar a la gente con lo que la gente quiere escuchar. Pero todo el contenido de ellos carece de esencia, carece de evangelio y de perdón de los pecados. Lo mismo que la oratoria de los juglares y los bufones de la Edad Media. No tenía nada. Haga la prueba, estimado oyente, y verá que es así. Compare nuestra oratoria con la oratoria de los bufones y los juglares del día de hoy. No nos estamos vanagloriando de lo que hacemos, no, sino más bien siendo objetivos y haciendo como Pablo con los corintios, abriéndole los ojos para que compare y tenga usted, estimado oyente, cuidado con esos bufones, juglares y trovadores falsos, seres que son huecos en el día de hoy, que no predican nada que tenga sentido. Nosotros no nos quedamos en la retórica florida, ni con el mensaje bonito, ni presumimos de estudios o títulos. No motivamos a la gente con el amor, ni incentivamos su autoestima con psicología. No hacemos reír a la gente, ni les cantamos canciones sentimentales a la gente con letra cristiana, sino que hablamos de parte de Dios como si usted escuchara la voz de trueno de Dios, o como si Dios rogara por medio nuestro, como decía Pablo. Hablamos en tono serio, firme, radical, haciéndole razonar, tal como hacían los profetas, el Señor y los apóstoles. Hablamos siempre del tema serio, grave, urgente y directo, de que todos los hombres, dice la palabra de Dios, están bajo la ira de Dios, bajo la justicia de Dios y están camino de la condenación eterna y de nada les sirve la religión. Lo único que sirve es el Evangelio y su revelación. Y si no, pregúnteselo a Jonás o pregúnteselo a los de Nínive. Jonás no fue como un bufón o un juglar a hacer reír o contar historias o cantarles a los de Nínive, ni tampoco llevó músicos. Jonás fue de parte de Dios de forma radical y directa. Jonás no les dijo: Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida, estimados nínives. No. Eso hubiera sido ser bufón, ser trovador y ser juglar mentiroso. Jonás dijo la verdad cortante, directa y radical ante la realidad invisible y terrible que le esperaba a Nínive. De la misma manera somos nosotros, estimado oyente. Somos como Pablo el apóstol y como Jonás el profeta. No somos juglares, no somos bufones, somos predicadores de la verdad absoluta. ¿Qué sentido tendría este canal o cualquier canal de cualquier predicador si en la oratoria no se predicara constantemente en cada mensaje la salvación?
¿Qué sentido tendría este canal o cualquier canal dar las mayores revelaciones de la verdad teológica en la red, pero no se enseñara a la gente la mayor doctrina y la mayor revelación de Dios, que es el Evangelio? ¿Qué sentido tendría ocupar cada semana media hora de su tiempo con mensajes motivacionales, risas, historias baratas y temas pseudo-espirituales si no le enseñamos a usted cómo salvarse y cómo se perdonan los pecados? ¿Qué sentido tendría ese tiempo? ¿Qué sentido tendría, estimado oyente, que en este canal o en cualquier canal se derribara y se juzgara con autoridad bíblica a los bufones, juglares y trovadores modernos de hoy? Tipo calvinistas, católicos, pentecostales, adventistas, mesiánicos, rabinos, unicitarios y mormones, pero no enseñáramos luego la verdad del Evangelio. La respuesta es ninguno. Pero nosotros sí le damos sentido a nuestra oratoria, porque siempre está impregnado del Evangelio. Somos una voz que clama en el desierto en esta generación, la generación de la tecnología. Somos la generación más privilegiada de toda la historia de la humanidad, estimado oyente. Nadie tuvo las comodidades y medios que tenemos hoy en día para llegar con este mensaje a la selva, para llegar al desierto, para llegar con el Evangelio a la cumbre de una montaña, para llegar con el Evangelio a un barco en alta mar, para llegar con la verdad a la cárcel sin entrar, para llegar a un barrio peligroso sin arriesgar, incluso para llegar a la luna si desde allí se conectaran con nosotros para hablar. Somos los oradores más privilegiados de toda la historia de la humanidad. Por eso aprovechamos el privilegio de esta tecnología comunicativa para que semana a semana, aún en medio de miles de canales religiosos falsos y miles de otros canales seculares de basura y entretenimiento fácil, en este mini ministerio proclamamos cada semana la salvación completa. Nosotros le mostramos el mejor mensaje que un hombre puede darle a otro hombre. Todo un arte trovador que no hace nadie en el día de hoy. Todos son juglares y bufones para sacar dinero para sí mismos y vivir del cuento al estilo de los juglares y bufones de la Edad Media. Calvinistas, católicos romanos, adventistas, mormones, testigos, pentecostales, unicitarios, presbiterianos, mesiánicos, rabinos y un largo etcétera. Todos estos son los modernos bufones y juglares del día de hoy. Todos tienen doctrinas equivocadas, pero congregan a la gente para engañarles y darles falsa esperanza. Le dan lo que la gente quiere, porque así son los juglares y los bufones del día de hoy, unos mentirosos. Pablo era el mejor orador de aquellos tiempos. Nosotros lo imitamos y tenemos más tecnología que Pablo. Por lo tanto, tomamos la oratoria de Pablo, tomamos la revelación de Pablo y desafiamos a los juglares, trovadores, cantamañanas, charlatanes y bufones modernos, predicadores, políticos y psicólogos de hoy, para derribar su falsa oratoria con este canal. Derribamos y edificamos. Derribamos a los falsos predicadores, pero levantamos a la gente necesitada de la verdad y las llevamos a las alturas con el mensaje más maravilloso del universo, el Evangelio. El Evangelio es la mejor oratoria que podemos decir, es el mejor mensaje que podemos dar. Al mundo no le tenemos que contar historias, al mundo no tenemos que contarles chistes, ni contar aventuras, ni cantarles canciones cristianas, ni contarles experiencias personales, ni motivar su ego como hacen los bufones predicadores del día de hoy. ¿Ha visto usted, estimado oyente, alguna vez al Señor Jesús hacer chistes? ¿Ha visto usted al Señor Jesús hablar en lenguas? ¿Ha visto usted a Pablo hacer chistes o ponerse a cantar o llevar un grupo de alabanza con él en sus viajes? ¿Han visto ustedes a los apóstoles ponerse emocionales o motivacionales y prometer bendiciones, prosperidad, milagros, salvación exclusiva de unos pocos y dinero a la gente? ¿Lo han visto? ¿Han visto ustedes a los apóstoles hablar de psicología, autoestima y defender el divorcio? ¿Han visto ustedes el modelo de oratoria de Pablo en los púlpitos del día de hoy? Y no me venga con eso de que los calvinistas son los únicos que hacen una verdadera oratoria, porque los calvinistas son la peor ralea que hay en el mundo cristiano. Abra los ojos, estimado oyente. Tanto el Señor Jesús como Pablo y el resto de los apóstoles predicaron solo el Evangelio con doctrina pura.
No predicaron la doctrina calvinista, no predicaron la doctrina católica, no predicaron la doctrina adventista, ni la doctrina pentecostal, ni la doctrina unicitaria, ni la rabínica, ni la teoterapia. El Señor y los apóstoles no predicaron la bufonería de milagros, prosperidad, sanidad, oración de fe, guardar el sábado, hacer ayuno, dar diezmo, hacer vigilias, o predicaron el divorcio. Ninguno de ellos mandó hacer un edificio para congregarse, ni bautizar a los niños, ni rogarle a María, ni rezar el rosario, ni hacer imágenes de falsos santos. No, no y 1000 veces no. No vemos tampoco ni una sola misa en todo el Nuevo Testamento, ni vemos consultas de los creyentes a los psicólogos, ni vemos pastoras mujeres, ni vemos el grupo de alabanza, ni vemos el negocio de las canciones románticas cristianas adaptadas a la cultura moderna sentimental de hoy. No vemos nada de toda esta bufonería hereje. Son invento de los juglares y trovadores modernos del día de hoy para vivir del cuento como lo hacían los bufones y los juglares de la Edad Media. El Evangelio jurídico es la mejor oratoria que podemos hacer a los hombres, estimado oyente. Y eso es precisamente, una vez más, el punto al cual queríamos llegar hoy. Nuestra oratoria, nuestra retórica, nuestra homilética, nuestra apologética, nuestra dialéctica es siempre bíblica, jurídica, racional y radical, convergiendo siempre en el Evangelio. El tema de hoy es los juglares y los bufones, seres que no enseñaron nunca la verdad completa a la gente, sino que hablaban solo para vivir del cuento y entretener a la gente. Y así sucede en el día de hoy. Así hacen los predicadores, políticos, periodistas y psicólogos de hoy, que no dicen nunca la verdad. Por eso hoy terminaremos también este mensaje con la mejor oratoria, la mayor verdad, redirigida al mensaje de salvación. Y lo haremos en varios puntos para su mejor comprensión. Punto número 1 de la salvación jurídica. Los fallos, las cosas malas que usted ha hecho, las injusticias que usted cometió en su vida, los errores, los pecados y las veces que usted rompió la ley de Dios, todo eso la Biblia lo llama delitos. Y los delitos los comete un delincuente. Así es como ve Dios el juez al hombre, como un delincuente. ¿Ve? Aquí tenemos ya en este primer punto 4 elementos jurídicos básicos. Delitos, ley de Dios, delincuente y Dios el juez. Punto número 2 de nuestra oratoria jurídica. Esos delitos suyos despiertan en Dios el juez 2 cosas, estimado oyente. Despiertan la ira de Dios y la justicia de Dios. Recuerde que el diablo fue expulsado inmediatamente del cielo tan solo por un delito. Recuerde también que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso tan solo por un delito. Dios, enojado, les aplicó la justicia y los expulsó al momento. Que el hombre esté aún en la tierra no es porque Dios ame al hombre, no, sino para darle tiempo al hombre antes de aplicarle la merecida justicia por sus delitos al hombre. ¿Pero darle tiempo para qué? Pues tiempo para salvarse, estimado oyente. En lugar de aplicarle inmediatamente la justicia al hombre, Dios le otorga libertad condicional al hombre, es decir, retiene la aplicación de la justicia, para que el hombre busque urgentemente la solución jurídica a su condena eterna. Así que dicho este punto, tenemos entonces ya otros 2 nuevos elementos jurídicos, la justicia y la libertad condicional de Dios el juez. Punto número 3 de la salvación jurídica. Ahora, en este tiempo de libertad condicional que Dios le da al hombre, el hombre debe buscar al abogado, al Señor Jesús, y debe buscar la solución jurídica a su situación de delincuente, porque si Dios le quita la vida con sus delitos sin perdonar, le espera irremediablemente la cárcel eterna. Por eso, estimado oyente, el tiempo que Dios le da de vida es para que usted busque la solución jurídica a su problema jurídico ante el Dios jurídico y así escapar de la sentencia, de la condena y del veredicto sobre su vida, que es la condenación eterna. Y nosotros, desde este bufete de abogados del alma, llamado el Ministerio Tinajas, le ofrecemos asesoramiento jurídico espiritual para que usted sea librado de la cárcel eterna por sus delitos. Y aquí tenemos ya, nuevamente,
4 elementos jurídicos más: sentencia o veredicto, gabinete jurídico, condena y cárcel. Punto número 4 de la salvación jurídica. Ahora, llegados a este punto, interviene el abogado que hablábamos antes, es decir, el Señor Jesús, que se ofrece voluntariamente a hacer algo para que usted pueda ser declarado inocente de sus delitos ante Dios, el juez. Escuche bien, el Señor Jesús, el abogado, se ofrece a recibir la justicia divina que merece el hombre por sus delitos. Eso fue lo que sucedió en el Calvario, estimado oyente. El Calvario es una gran sala de justicia pública donde allí el juez del universo, el Padre, descargó la justicia sobre el hombre inocente, el Hijo, que no merecía la justicia. Allí fue sentenciado el abogado, el Hijo del juez, que recibió la justicia divina de los delincuentes humanos. En la cruz se hace una imputación jurídica. Los delitos del hombre se transfieren jurídicamente al abogado, Cristo, el cual recibe toda la justicia de los delitos suyos y míos, estimado oyente. Y como puede ver, tenemos otros 4 elementos jurídicos nuevos: declaración de inocencia, sala de justicia, imputación y cárcel. Y así ya van unos 14 elementos jurídicos para que usted comprenda por qué insistentemente decimos siempre que la salvación para los gentiles tiene un enfoque legal y jurídico, cuando a usted siempre le han enseñado un evangelio falso, fácil, flojo, fetiche, financiero, fabricado a su medida, frívolo y de felicidad en la tierra. Pero, nosotros le predicamos el evangelio verdadero con el enfoque jurídico. Punto número 5 de la salvación jurídica. Ahora, a pesar de que la justicia divina ya cayó sobre el Señor Jesús, el abogado, eso no lo libra a usted automáticamente de la cárcel eterna, como lo dice la religión bufona. No. Así que aprovechamos una vez más para decir nuevamente que la doctrina del universalismo es falsa. Una de las peores enseñanzas de las iglesias bufonas de hoy, donde se dice que, como Jesús ya murió por nuestros pecados, todo el mundo ya es perdonado. Pero la Biblia, en cambio, jurídicamente hablando, dice que no es así, sino que para que un hombre sea declarado inocente delante de Dios el juez, cada hombre, en su libre albedrío, debe hacer 2 cosas jurídicas que Dios manda y que se las ponemos en el siguiente punto a continuación. Sexto y último punto de la salvación jurídica. Habiendo hecho su parte los miembros jurídicos de Dios, el Padre el juez y el Espíritu Santo el fiscal, descargando la justicia sobre el Hijo el abogado, ahora le toca a usted, estimado oyente, hacer su parte jurídica, aunque decir esto le rechinen los dientes a los necios y herejes calvinistas deformados. El hombre en su libre albedrío le toca hacer su parte en la salvación jurídica, como dice el Señor Jesús mismo en Marcos capítulo 1 versículo 15, quien manda que el hombre delincuente haga 2 cosas para ser declarado inocente y recibir el perdón de sus delitos. La primera parte que el hombre debe hacer es una declaración jurídica de sus delitos y reconocerlos de forma concreta con su boca ante Dios, el juez. A la vez, el hombre delincuente debe tomar la decisión de abandonar sus delitos presentes. Este es el doble primer paso jurídico que se llama en la Biblia arrepentimiento. La segunda parte que tiene que hacer el hombre es esta. Todo hombre, en su libre albedrío, debe apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el abogado, el Hijo. Este acto jurídico decisional se llama creer el Evangelio, como lo dice Marcos capítulo 1, versículo 15. La abogacía del Señor Jesús por usted es haber recibido la justicia de parte del juez que usted merecía. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio que usted debe creer. Cuando usted obedece esos 2 mandamientos jurídicos que hay en Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces Dios le declarará inocente, le dará paz, perdón de sus delitos y salvación de la cárcel eterna, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy.
Juglares y bufones modernos. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios o consejería pastoral, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Y para hacer su apoyo y donaciones al ministerio para seguir difundiendo la verdad, por favor, hágalas por PayPal. Y si no usa PayPal, escríbanos por favor al correo que le hemos dado antes para mostrarles otras formas de envío. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad intensa del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.